Hola, bienvenidos a Podcast Unillanos, el podcast de la academia, hoy con un tema muy interesante y es la educación menstrual con el doctor Gerardo Domínguez de Bienestar Institucional. Doctor, muy buen día y bienvenido a Podcast Unillanos. Hola, bienvenidos a Podcast Unillanos. Es un tema muy interesante. Bueno, hola Diana, bienvenida. Zoe, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a hablar de este tema que seguramente cuando escuchen educación menstrual, muchos hombres dirán, no me interesa, pero sí interesa porque la educación menstrual es un tema que importa tanto para mujeres como para hombres en la sociedad. Así que, doctor, hablemos un poco precisamente de lo que es el concepto de educación menstrual. Educación menstrual es, como su nombre lo dice, desde el punto de vista, es educar a la familia, al adolescente, a la mujer adulta, hasta la persona que convive con la mujer sobre el ciclo menstrual y lo normal que puede ser sin tener ningún tabú frente a eso. Y es que digamos que este tema se vive mucho en los colegios. Yo recuerdo cuando estaba en bachillerato y algunas compañeritas se manchaban y de pronto eran ridicularizadas en muchos casos. Los chicos por lo general miraban a la niña que se desarrolla, la miran como bueno, ya la podemos ver, ya es una mujercita, y entonces empieza a generarse un montón de ideas que se encierran y que se han creado como conceptos de lo que es la menstruación cuando una mujer pues empieza precisamente esta etapa. Sí, claro, Zoe, ahí lo importante es que esa educación comience desde la familia, ¿no? Uh-huh. Desde que los padres sepan que es normal el ciclo menstrual y le enseñan a su hija que normalmente que es un ciclo menstrual y que le va a llegar un momento de su vida, inicialmente debe ser antes de los 15 años, ¿sí? Y establecer que no tiene nada de malo, que es algo normal y fisiológico en toda mujer, bueno, en la gran mayoría de las mujeres, y que lógicamente este ciclo menstrual que conlleva, que la mujer puede en cualquier momento tener una concepción como tal. Entonces es parte de educar desde la familia para que la niña no tenga ningún tipo de entorno que la afecte como tal, ¿no? Y es que seguramente muchas chicas que estén viendo este podcast van a entender un poco que cuando uno, o se van a sentir identificadas cuando uno está en la edad de 13 años, bueno, quizá a algunas chicas les llegó a los 11, he escuchado de algunas que desde los 9 años ya empiezan su menstruación, inclusive otras ya a la edad de 17 años y demás. Cuando tienen su primer menstruación es como, primero es incómodo, segundo, cuando uno ve ese manchón en la ropa interior, uno dice, bueno, ¿a quién le digo? Pues lo primero que hago es decirle a mi mamá y a veces de pronto que mi papá no se entere, que de pronto las personas no sepan, y en el mismo hogar a veces como, bueno, no vamos a comentar esto, nadie tiene por qué saber que la niña ya no es niña. Bueno, ¿qué es importante con respecto a la edad al inicio del periodo menstrual? Nosotros llamamos menarquia al inicio del periodo menstrual, que debe ser después de los 10 años, más o menos. Cuando es antes de los 10 años, pues es mejor que consulten al médico, y que no debe tardar después de los 15 años. O sea, si a los 15 años ya no ha tenido el ciclo menstrual o su inicio del ciclo menstrual, también puede ser alguna anormalidad en ella, ¿no? Entonces, esa parte sí toca que le investiguen y que asista con un profesional para que les dé alguna orientación frente a eso. Lógicamente, el ciclo menstrual en las niñas se va a diferenciar a veces en el transcurso de los años. Puede comenzar muy escasamente y puede ser, no es tan cíclico, pero no tiene nada de normalidad, ¿sí? Lo importante es establecer medidas frente a los síntomas que puede presentar la niña o la adolescente para tomar unas conductas adecuadas frente a eso, ¿no? Y es que una niña no deja de ser niña cuando tiene su primer menstruación, porque lo que hablábamos extra micrófonos es que a veces cuando se habla de que ya le llegó a la niña, entonces ya obviamente esto está directamente relacionado con de pronto la actividad sexual, ¿no? Digamos esa vida sexual que se empieza a desarrollar a partir de la menstruación, ¿no? Entonces eso es bien importante y en los colegios se vive mucho eso cuando las niñas están precisamente a esa edad de 12, 13 años o la edad que su merced acaba de decir que es promedio que llegue la menstruación. Sí, pero es importante
hacerle entender a las niñas que el ciclo menstrual se genera una ovulación. ¿Sí? Cuando la niña comienza su ciclo menstrual hay una ovulación por parte de su aparato reproductor, y lógicamente si comienza su vida sexual, pues tiene un riesgo de embarazo, ¿no? Entonces, eso desde casa y desde los padres hay que enseñarles y educarles eso, y quitarles ese tabú frente que eso es algo malo o algo que les va a generar algún tipo de contexto no social frente a la paciente, frente al adolescente, ¿no? Inclusive se ha escuchado mucho de que, y hay muchas mujeres que adquieren ese lenguaje, y es: estoy enferma, me enfermé, se enfermó, y llama a la menstruación como una enfermedad. Lo que pasa es que hay mujeres que su ciclo menstrual puede ser, entre comillas, sin un síntoma, pero hay una cosa que se llama síndrome hipermenstrual, que en algunas mujeres le puede producir síntomas importantes como dolores pélvicos, cambios a nivel del comportamiento, mal genio, a veces cefaleas, dolores lumbares. Entonces sí puede afectar su cotidianidad dentro del contexto de la vida normal, ¿no? Aquí precisamente estábamos hablando que cuando los hombres tienden a decir como: no, está estresante, o lo ven a uno enojado y entonces: ay, está con el periodo, le llegó. Y pues, doctor, expliquemos un poco esto, porque es muy común que pase. Uno a veces cuando está menstruando es irritable, de pronto más susceptible a las cosas. Obviamente también están estos síntomas físicos como vómito, dolor de cabeza y demás. ¿Por qué se produce eso cuando la mujer está precisamente en la menstruación? El órgano que, digamos desde ese punto de vista, el órgano que hace el ciclo menstrual se llaman los ovarios. Entonces hay dos ciclos ahí a nivel del ovárico, que son dos hormonas que secreta, y esas hormonas a veces están asociadas con el comportamiento y con otros síntomas asociados a la menstruación, ¿no? Entonces, como te dije, pueden presentar el dolor pélvico, pueden tener dolor lumbar, y lógicamente pues, es como si fuera una enfermedad, entre comillas, en el momento del ciclo menstrual. Pero en algunas, cuando los síntomas son muy exagerados, cuando los ciclos son muy irregulares, cuando el periodo es muy extenso, pues es mejor consultar a su médico de cabecera, pues para que le haga el estudio correspondiente y determinar que no sea nada patológico, ¿no? Bueno, y por eso precisamente es tan importante hablar de educación menstrual, porque uno, digamos, empieza a conocer su periodo, su menstruación, y quizá uno normaliza muchas cosas que realmente no están bien, y normaliza que de pronto a mí me baje un día y luego a la semana manche otro poquito, o resulta que hoy me baja demasiado y tengo que utilizar pañal en algunos casos, hemorragias súper fuertes, de pronto malos olores en la menstruación, y este tipo de cosas que uno dice: no, pues debe ser normal, porque precisamente esto no se habla. Y ya que su merced trató ese tema, ¿cuáles son esas alertas que uno como mujer debe tener cuando tiene su ciclo menstrual? Bueno, alertas: uno, que tenga una vida sexual activa y que no llegue el periodo, es un primer indicio del embarazo. Eso sí, ¿sí? de cuidado. 2, que haya cambios a nivel del peso, que un ejemplo, que haya vello facial, aumento del acné, aumento de la masa corporal. A veces está asociados con una enfermedad que se llama ovario poliquístico, y una causa muy frecuente en la consulta. 3, que tengan periodos muy irregulares, porque el ciclo regularmente, como dice el cuento, es regular, es cada 30 días, dura 3 a 4 días, el sangrado no es tan abundante en algunas mujeres, pero entonces si hay cambios a nivel de ese ciclo menstrual, que se demoró, o que le llegó más veces en el mes, o que aumentó la cantidad de sangre, pues es mejor que consulten a su médico y determinar que no haya ninguna patología, ¿no? Los coágulos en la menstruación, ¿qué tan normal puede ser o qué tan alertante puede resultar? El inicio del ciclo menstrual puede ser completamente normal. Lo normal es que perdure el sangrado excesivo durante los días, ¿no? Pero el inicio puede ser normal, más o menos en el segundo día, pues en algunas mujeres aumenta más el ciclo menstrual, pero en el tercer, cuarto día ya reduce y quita completamente, ¿no? Hay que establecer que el ciclo menstrual es, pues uno es que la mujer se vuelve fértil, ¿no? Entonces, y que lógicamente si tiene una vida sexual, pues puede quedar embarazada. Cuando termina el ciclo menstrual, a los 45, 50, depende de la mujer, de la menopausia, no quiere decir que su vida sexual acabó, simplemente quiere decir que ya el riesgo de quedar embarazada ya no existe, ¿no? Entonces, ese es otro tabú que tienen con respecto a las mujeres, que le llegan a la menopausia, entonces se acabó su vida sexual
y no tienen más relaciones sexuales, ¿no? Lógicamente hay cambios a nivel de su genitalidad, ¿sí? Que pueden favorecer con algún tipo de tratamiento médico, pero tienen su vida sexual común y corriente. O sea, la ausencia a esta edad de la menstruación no significa que de pronto el líbido no esté o no se haya puede modificar el líbido, sexual. pero igual sí, común y corriente y no tiene ningún problema. Ya cuando hay ausencia antes de los 40 años o 35 años, pues sí hay alteraciones, ¿no? Y hay que tener pendiente que esas ausencias pueden ser causadas por trastornos a nivel ováricos o masas o alteraciones en el cuello uterino, bueno, en fin, hay patologías que lógicamente si tienen ausencia del ciclo por más de un mes, 2 meses, pues hay que establecer cuál es la causa como tal, ¿sí? Cuando hay también sangrados excesivos, pues también hay que determinar la causa como tal, ¿no? La primera causa de sangrado anormal en mujer de edad fértil se llama embarazo, ¿sí? Entonces muchas mujeres con embarazaditas que no saben que están embarazadas pueden tener sangrados escasos durante los primeros meses y ellas dicen, no me llegó el periodo, y resulta que no, está embarazada y es una amenaza de aborto, ¿sí? O sea, de cuidado. Es de cuidado. Entonces, de ahí la importancia de asistir al médico, de un buen programa de planificación, de tener una salud sexual adecuada y responsable, pues frente a la persona sobre todo a la mujer que va a comenzar su vida sexual, ¿no? Una pregunta que se hace mucho las personas es, ¿puedo tener relaciones sexuales cuando estoy menstruando? Entre comillas, sí, no hay ningún inconveniente, ¿no? Es más, dice que pues ahí aumenta la libido, que además sirve para lubricantes. Mayor lubricación también. Y es como más excitante alguna literatura frente a eso, ¿no? ¿Qué recomendación hay? Que usen preservativo, porque aumenta el riesgo de infección de enfermedades. O sea, por cuestión de higiene. De higiene más que otra cosa, pero no hay ningún problema. Ok, bueno, esto es una pregunta que normalmente uno ve mucho en redes sociales, cuando uno lo habla así como entre amigos, bueno, se puede, no se puede, y además esto debe ser consensuado, evidentemente. Sí, lógicamente es consensuado, lógicamente me imagino que en el momento de la actividad sexual, pues, de pronto no haya tanta afinidad en ese momento, ¿no? Pero igual eso ya es consensuado. Ok, y ya justamente que estamos hablando de esto, hablemos un poco precisamente de la importancia de la higiene en esta etapa. Es importante sobre todo que muchas, cuando comienzan su ciclo menstrual, o a veces también las mujeres ya adultas, es importante el uso adecuado de los tampones y el uso adecuado de las toallas higiénicas, ¿no? Los tampones se deben usar y no hay ningún inconveniente, pero se deben cambiar cada 4, cada 6 horas para minimizar el riesgo de infecciones, ¿no? La literatura dice que el uso de tampones puede llevar a una infección importante en las mujeres y producir alguna patología importante. Entonces, sí es bueno que lo usen, no es malo que lo usen, o sea, no es malo pero sí un uso adecuado, igual que las toallas higiénicas. El uso de protectores está muy revaluado como tal, porque eso cambia en la temperatura vaginal, cambia el pH y aumenta el riesgo de infecciones, ¿no? Como igual que las duchas vaginales y todas las cosas, pues entre comillas no es recomendable. Bueno, y es que en TikTok a veces uno ve muchos estos videos de que hay chicas que precisamente utilizan tampón, se les olvidan tampón y pueden durar hasta una semana con el tampón allí. Obviamente me imagino que esto genera unas infecciones súper fuertes. Sí, claro. Digamos, a mí no me cabe en la cabeza cómo se le puede olvidar a uno eso, pero ha pasado, claro, y precisamente eso hace parte también de la higiene que uno debe tener, el cambio también constante de la toalla higiénica, y me imagino que eso depende también de cuánto le baje a uno como mujer. Claro, el del ciclo menstrual, pero eso estamos hablando de educación menstrual. ¿Sí? Esa parte yo pienso que también a nivel de colegios y de casa y desde el punto de vista de la familia debemos indicarle cómo es uso adecuado de los métodos de protección frente al ciclo menstrual, la toalla o el tampón. Y porque para muchas mujeres puede decir, no, pues me lo cambio cada día. No es normal, ¿no? Y de todo desde el punto de vista del adolescente, que le da pena todo y a veces le da pena hasta comentar que le llegó el ciclo menstrual, ¿sí? Hasta se colocan las toallas higiénicas al revés, con los pegados para afuera. Entonces yo tuve un caso de una niña que llegó así, claro, y es porque les da pena informar y el tabú de su familia frente a eso es que nunca hablan sobre el tema. Entonces sí es importante que comiencen a hablar sobre el tema
Y más si tenemos niñas, ¿no? Claro, y es muy común ver que inclusive uno hasta le cambia el nombre a la toalla higiénica, entonces que una galleta. Ay, sí, no sabía. Sí, entonces que las galletas, entonces uno de pronto le pide el favor a alguien, o hablándose así en clave, tiene una galleta ahí, pues hasta eso uno le cambia, o de pronto yo necesito una toalla higiénica y hay hombres presentes o más personas y como así escondido el tema, que nadie se entere que yo estoy con la menstruación, y este tipo de cosas precisamente se generan por la falta de educación menstrual y obviamente el uso inadecuado precisamente de estas cosas de protección que las mujeres tenemos a la mano también, que hoy en día hay muchas, está la copa menstrual, pues las toallas higiénicas, que hay de todo tipo de toallas higiénicas además, y los tampones, ¿no? Eso más que todo es de acuerdo a la comodidad de cada una, ¿no? Pero entre comillas todas funcionan para el mismo ciclo, ¿no? O sea, es más que todo es por comodidad, más que otra cosa, el método que elijan como tal. Bueno, Doc, ¿y cómo es precisamente ese apoyo o cómo ayuda la Universidad de los Llanos precisamente en temas de educación menstrual? Sobre todo, de pronto alguna chica que esté en apuro y necesite ayuda en tema de una toalla higiénica una asesoría. La universidad, por parte de Bienestar, tenemos esas asesorías en planificación, tenemos asesorías en métodos anticonceptivos, tenemos asesorías... varias asesorías frente a la comunidad universitaria, frente a esos temas, y lo hacemos en la consulta médica. Ahí somos dos médicos, el doctor Eduardo y mi persona, que estamos casi siempre en las tardes, ya sea en Barcelona o en San Antonio, y cualquier cosa nos pueden consultar ahí directamente. Ahí en Bienestar tenemos toallitas para las niñas, y las pueden pedir sin ningún problema, ¿no? Bueno, súper. Gracias al doctor Gerardo por acompañarnos en Podcast Unillanos, por aceptar la invitación y hablarnos de ese tema tan importante. No, soy Martín, muy formal. Te agradezco mucho la invitación. Bueno, me despido de ustedes aquí en Podcast Unillanos. Un tema muy interesante. Bueno, hola Diana, bienvenida.